Queremos conversar con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de nuestra universidad. Hola Patricio, muy buenas tardes, bienvenido a Cuando Llega la Tarde y muchísimas gracias por atender nuestro llamado para conversar de este importante, interesante y trascendente tema. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte a todo el equipo y gracias por la invitación. Bueno, ya planteaba datos yo en la introducción de la conversación, Patricio. Sin duda que son datos desgarradores, sobre todo para el país y, por cierto, también en particular para nuestra región. Pero, de alguna manera, fíjate, no es sorpresa. De hecho, hubo organismos como la CEPAL, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, en 2 encuestas anteriores, anticipando de alguna manera estas cifras. Entonces, ¿estos resultados podemos atribuirlos, Patricio, exclusivamente a la pandemia u obedece también a cuestiones estructurales? Sí, bueno, en esta oportunidad, ¿cierto? Los resultados obedecen principalmente al efecto pandemia, pero también arrastran una historia, ¿cierto? Algunos elementos estructurales, pero como nos encontró esta coyuntura, principalmente los resultados están, como digo, influenciados en buena parte por la pandemia y desde ese punto de vista, como tú bien señalas, ya se anticipaba, era esperable de que los indicadores de pobreza y de desigualdad iban a verse incrementados. De hecho, las estimaciones que habían hecho algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la CEPAL eran incluso un poco mayores a las que finalmente hemos podido ver estos días con los resultados de CACEN 2020, lo cual obedece en parte a la contención realizada por todo el paquete de ayudas sociales que estableció el gobierno frente a esta pandemia. Bueno, fíjate que ni la crisis subprime, ¿no? que fue, por cierto, dramática, ni la crisis asiática en su minuto, marcaron hitos históricos que marca efectivamente esta CACEN, Patricio. Por ejemplo, en términos de quebrar la tendencia a la baja de la pobreza, a la disminución de la pobreza, sino que también aumentar la desigualdad en nuestro país. Sí, lo que pasa es que efectivamente esta crisis del COVID-19 es una crisis históricamente muy relevante para el país. O sea, como tú comentas, cuando uno mira las magnitudes de caídas en actividad y en empleo, son incluso superiores a la crisis asiática o a la subprime. Por lo tanto, de alguna manera estos resultados se podían anticipar, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en la caída del empleo. En términos nacionales, del 2019 al 2020, más de 1 millón de empleos perdidos a nivel país y esta encuesta CACEN lo que hace es medir el ingreso de las personas donde principalmente el principal ingreso justamente son los provenientes de la actividad laboral. Por lo tanto, entendiendo que más de 1 millón de personas perdió el empleo, los ingresos de los hogares cayeron en una magnitud bastante importante que se ve reflejada en esta encuesta que estamos conociendo ahora de CACEN 2020 en pandemia. Oye, a propósito de la CACEN 2020, fíjate que el presidente de la Asociación de Municipios Libres, Mauro Tamayo, y además alcalde de una comuna en Santiago, pidió que se realice efectivamente una nueva encuesta CACEN, ya que a su juicio el alza de la pobreza dada a conocer no refleja efectivamente la realidad actual. Es decir, estaría hablando de que es más dramática aún la situación de pobreza en Chile este año, ¿no? Bueno, eso habría que verlo porque efectivamente también uno pudiera hacer un análisis distinto, porque esta encuesta, en el fondo, el trabajo de campo fue realizado entre noviembre del 2020 y enero del 2021. Por lo tanto, ahí en esos meses todavía yo diría que los efectos de la pandemia eran mucho más fuertes que hoy día, porque ya después, ¿cierto?, con lo que vino de este año, vinieron, por ejemplo, los retiros de las AFP, la economía empezó a mejorar, el empleo empezó a repuntar. Por lo tanto, yo diría que hoy día la foto que estamos viendo de la CACEN debiera ser un poco mejor actualmente que lo que refleja la CACEN. Ahora, quizás a lo que se refiere, ¿no es cierto?, es que de no haber considerado estas ayudas, estos programas sociales que implementó el gobierno, la pobreza hubiese sido mucho más alta, digamos. Y eso efectivamente se puede medir, digamos. De hecho, la misma encuesta CACEN hace las estimaciones y dice que a nivel país, sin considerar estas transferencias, estas ayudas sociales, la pobreza hubiese llegado a 13,7% y no al 10,8%, que fue lo que finalmente llegó. Lo mismo sucede con los indicadores de desigualdad.
cuando uno no considera los aportes estatales, los indicadores de desigualdad son mucho más altos, porque efectivamente estas ayudas están mucho más focalizadas en los deciles, ¿cierto?, de menores ingresos. Por lo tanto, después de las ayudas sociales, hace que la desigualdad baje un poco en comparación a la anterior. Ahora, esto no significa de ninguna manera que debamos estar contentos o satisfechos o conformes. Sin lugar a dudas, que esto es una mala noticia en el sentido de que aumente la cantidad de personas y de familias que estén bajo la línea de la pobreza, pero debemos considerar que, dada la magnitud enorme de la crisis que vivimos en pandemia, los resultados podían haber sido incluso peores. ¿Cómo se entiende, que a la luz de estos resultados, Patricio, cómo se entiende que, por otra parte, haya caído la deuda total de los ingresos de los hogares en Chile? Claro, lo que pasa es que la caída de la deuda tiene mucho que ver con los retiros de los 10% de AFP, digamos. O sea, los estudios indican que en la medida que fueron dándose estos retiros de 10%, también la deuda de los hogares fue cayendo, y lo que se asume, ¿cierto?, es que las personas entonces en buena parte de esos ingresos los destinaron justamente a disminuir las deudas que ya traían. Ahora, un tema importante a considerar es que esos ingresos provenientes de estos retiros de los 10% no están considerados en la encuesta CACEN, porque en términos estrictamente técnicos no son un ingreso, digamos, sino que son más bien un desahorro, porque es una plata, digamos, que se le disminuye al fondo de las personas. Quizás por ahí también pueda estar esa explicación. Bueno, si bien las cifras, Patricio, estamos conversando con Patricio Ramírez, quien es el coordinador del Observatorio Económico y Social de nuestra universidad. Bueno, si bien las cifras a nivel nacional son preocupantes, en la región las cifras son más preocupantes aún cuando mantuvimos nuestros niveles de pobreza. Todavía hay mucha gente en condición de pobreza en nuestro país. El senador Felipe Kast, por nuestra región, ha sindicado, fíjate, a la violencia rural o terrorismo, como él lo llama, el gran responsable de este triste podio en el que está nuestra región. A tu juicio, ¿qué factores influyen para eso? ¿En qué nos hemos perdido como sociedad, como gobierno o como actividad política para llegar efectivamente a que la región lidere los indicadores de pobreza? Bueno, como comentaba, un poco la medición de la pobreza se basa, ¿no es cierto?, en los ingresos que reciben los hogares. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es de qué manera aumentamos los ingresos de los hogares, y eso proviene fundamentalmente del empleo. Por lo tanto, aquí el gran factor o la gran lección que uno puede tener de las cifras de la CACEN es el enorme peso que nos hace el empleo, es decir, la recuperación del empleo todavía no ha tomado fuerza, especialmente en nuestra región. Nosotros vemos que a nivel país el empleo se ha venido recuperando paulatinamente, pero en la región esa recuperación ha sido mucho más lenta. Por lo tanto, en la medida que no se recupere el empleo va a ser difícil, ¿no es cierto?, bajar estas cifras de pobreza. Además, debemos considerar otros factores estructurales de nuestra región, como es el caso que tenemos también grandes porcentajes de empleo informal, es decir, mucha cantidad de empleo en la cual las personas no tienen cotizaciones de salud ni de cotización previsional. Todos esos factores hacen finalmente que las familias de la región de la Araucanía estén en una posición de mucho mayor vulnerabilidad social que el resto del país, y por lo tanto se requieren, ¿no es cierto?, de estrategias que generen empleo en la región. Y quizás lo que menciona ahí el senador, el tema del conflicto, bueno, puede ser uno de los factores, ¿cierto?, que ha jugado en contra de, por ejemplo, mayor inversión privada en la región, que a su vez genere mayor cantidad de empleo. Pero también hay otros factores que dicen relación, por ejemplo, con factores educacionales. La región de la Araucanía también es una de las regiones que tiene menor escolaridad a nivel país. Tenemos también un mercado laboral bastante acotado, tenemos un mercado laboral bastante informal, como te comentaba. Entonces, son varios elementos que se conjugan. Precisamente te iba a preguntar por lo mismo. Cuando tú me dices, mira, tenemos que mejorar efectivamente los índices de empleabilidad. Cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de superación de pobreza, ¿estamos hablando solo entonces de ingresar más plata por la vía laboral o por subsidios a los hogares, o estamos hablando de cuestiones más estructurales y multifactorial?
Bueno, ambas cosas, porque lo que pasa es que la pobreza en Chile tiene dos metodologías. Hay una medición de pobreza por ingreso, que es la que se hizo, ¿cierto?, en este año por la pandemia, pero también hay una pobreza multidimensional, que es la que justamente aborda estos otros elementos como son, ¿cierto?, el factor vivienda, el factor educación, el factor salud, etcétera, ¿no es cierto?, que es un concepto de pobreza mucho más integral, mucho más rico, en el sentido de que una familia puede ser pobre no solamente por la insuficiencia de ingresos, sino que también por tener carencias, ¿cierto?, en temas educacionales y de salud. Pero en esta oportunidad, digamos, los datos que tenemos de 2020 son solamente por efectos de ingreso, por lo tanto, respondía un poco apuntando en ese sentido. Patricio Ramírez, director del observatorio, coordinador, te subí de grado no sé cuántas veces, Patricio, del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Queremos agradecerte sentidamente esta conversación cuando llega la tarde de UFRO Visión. Que tengas buena tarde, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, que estén muy bien.